Estamos ya en la parte 3. Coherencia. ¿Estás siendo coherente con lo que haces, con lo que dices? ¿Estás mirando hacia adentro y eres coherente? ¿No hay ninguna inconsistencia? ¿Le has mentido a alguien? ¿Estás escondiendo algo? Ese estado de la coherencia es lo que hay que revisar y eso es lo que es ser consecuente con uno mismo. ¿Te estás haciendo preguntas sobre si lo que haces en cualquier escenario es coherente? No, es que tengo problemas todo el rato y son culpa de todos los demás. ¿Es coherente eso? ¿Realmente es coherente aquella acción que has acometido y una reacción ante un problema que te ha aparecido? Cualquier cosa, revisas tú primero y luego los demás. Bueno, hay que darle una vuelta a eso. Bueno, yo con la IA, que hay gente que puede... O sea, esto es generar, no es tomar nada como nada, esto es simplemente es un texto que nos permite pues, explorar. Yo hablaba a la IA, por ejemplo, pues hitos del desarrollo, ¿no? Aunque el hito del desarrollo puede variar ampliamente de un individuo a otro, existen ciertos tipos del desarrollo cognitivo que suelen observarse en la población en general. Por ejemplo, el desarrollo del lenguaje, la capacidad de razonamiento abstracto y la habilidad para resolver problemas complejos suelen progresar de manera predecible a lo largo de la infancia y adolescencia. Influencia ambiental y social. El entorno en el que crece un niño, incluyendo la calidad de educación, las interacciones familiares y sociales y las oportunidades de aprendizaje, pueden tener un impacto significativo en su maduración intelectual. La estimulación temprana, el acceso a recursos educativos y las relaciones afectuosas pueden favorecer el desarrollo cognitivo saludable. Hasta aquí nada, ¿no? Nada nuevo. Bueno, pero dan la vuelta. O sea, el tener un entorno saludable es estar, por ejemplo, en un entorno de educación. Muchas de las nuevas generaciones están todo el rato diciendo que por qué se han educado, por qué han perdido tiempo en educarse. Van en contra de esa lógica, ¿no? Y entiendo que la educación todavía tiene un reto de ir hacia lo líquido, de cambiar la forma en cómo premia, ¿no? O cómo recompensa, cómo te dan esas certificaciones vía números. Yo los odiaba, por cierto, pero me sirvió muchísimo, me amplió mucho mi mente, me hizo ser quien soy gracias a todo lo que yo he experimentado y también gracias a esos momentos en donde yo también sufrí la educación y donde no encajaba, pero tenía que estar ahí. Y el tenía que estar ahí, yo creo que a mí me ha venido bien porque, y creo que a ti también te puede ir por la disciplina, esa disciplina que se queda marcada hace, no sé si te das cuenta, pero ahora todo el mundo quiere abogar por una disciplina, pero va en contra de la propia disciplina que fue impartida cuando se educó, lo cual no tiene ningún tipo de lógica. Es decir, todos necesitamos hacer cosas que nos gustan y todos necesitamos traspasar la sensación de hacer cosas que no nos gustan, pero tiene que haber una vía de disciplina, de repetición, para poder conseguir, ¿no? avanzar de forma rápida o lenta o lo que quieras, pero avanzar en la vida. Otra cosa es ya qué significa la educación o cómo se podría modificar para ahorrar tiempos, quizás para que las personas no se sientan excluidas, ¿no? Las que no están dentro de esa forma, ese sistema. Pero bueno, ahí lo dejamos a profesionales como siempre. Yo sigo con mis tribulaciones y compartiéndolo contigo. No sabes cuánto tiempo estamos ahorrando gracias a descubrimientos de otras personas. Poner ese orden que mencionamos, todo hace que evolucionemos más hacia el orden, que es una quimera real. No podremos establecer el orden absoluto y ya hemos vivido tiranías y sabemos que aunque sigan existiendo por pura debilidad humana, puede pasar. Imagina un mundo que libre en guerras sin sangre y que sean las personas dirigentes las que luchen físicamente en un ring, en un escenario para librar las batallas y conquistar. Sería todo más barato, más eficiente y quienes representan sentirían la fragilidad y la estupidez absoluta que representan a sí mismos y que sin darse cuenta por el ego desmedido y de esa ansia de poder están representando a millones de personas sin ser conscientes del todo. Entonces, ponerles a esas personas a luchar a muerte o como quieran y sufrir, les va a hacer despertar, salir de esa burbuja que puede estar encerrada de ego, de poder, emborracha, yo qué sé, hay gente que se emborracha, ¿no? Y ya se enferma con el poder.
lo que llevaría al debate y una lucha de intelecto y no de violencia, claramente. Porque cuando se expone esta estupidez, aparecen nuevos relatos, aparecen nuevas perspectivas, nuevos juegos. Se pueden crear juegos intelectuales para ver ¿no? quién compite en una guerra intelectual entre países y darse una cantidad de tiempo para entrenar ese intelecto y superarse vía juegos, vía lo que sea, análisis de pruebas, ¿no? Pruebas, bueno, no sé, me hace mucha gracia. Me tardo en hablar porque estoy pensando cómo se ve todo ese mundo y me hace como... Me crea como ilusión, ¿no? Pero no es ni de lejos el mundo que vivimos. ¿Un mundo mejor es posible? Pero hay fallo, mucho fallo humano de por medio. Y eso también ralentiza. O sea, yo cuando fallo en algo, digo, empiezo a frustrarme, luego de un rato vuelvo, hago y digo, hostia, pues si era así, era tan simple, te habrá pasado a ti también 1000 veces. Y dices, entonces, ¿por qué no veía la solución? Lo que acabo de decir es, a veces ya se nubla el juicio. Se nubla igual en un instante y a veces se nubla durante toda una vida, porque pasa. Y bueno, tenemos que entender que ahí es lo que hay que atacar, ¿no? Como, con la coherencia. O sea, cuando nuestros actos están relacionados unos con otros de forma encadenada y son millones hacia el pasado y conforman una esfera navegable de hechos probados, de situaciones sobrepasadas con actitud intacta y valores intactos, incluso fallando, pidiendo perdón y volviendo a ir para adelante, lanzando mensajes al futuro al momento del juicio y no el de la muerte, que también enfrentarnos a una vida de coherencia debe tener un gusto increíble, una sensación de completitud absolutamente excepcional. Piénsalo. No te quedes con la frase de ¿qué pensaría mi yo del viejo? Que yo también lo hago, ¿no? Con 95 años de esto. Ni se acuerda mi yo. Esto no tiene ni relevancia. Ok, así relativizo. Perfecto. Ahora, llego a esa edad, o a la que sea, al último suspiro, y la pregunta es, ¿realmente todo el estado de coherencia existe y es verdad y es intachable? Pues eso es la cuestión. Cuando se hablaba antes de generaciones que decían intachable en el trabajo, no intachable en su vida personal, es como que parece ser como que siempre tiene que haber como una especie de descarga hacia un lado, ¿no? Como en los dogmas que se confiesan. Es decir, bueno, pues quizás empezar a confesarte con las personas que amas, decir realmente tus grises, tus negros y contarlos y exponerlos, no tener miedo, hace que puedas luego inspirarte, ir al pensamiento abstracto, traer ideas, relacionarlas, emprender, crear cosas nuevas, no temer a cambiarlo todo, no querer una vida ya hecha, sino rehacerla. Eso te puede generar un estado de coherencia también, el hecho de que destruir toda una vida entera para reconstruirla y luego al final decir, sí, esto era lo que yo quería. Yo he tenido que hacerlo, lo hice con 29 años, 28, empecé a hacerlo, ya con 30 ya había acabado con mi vida anterior que había durado 7 años, 6. Esa era la vida anterior y la vida anterior era mi adolescencia y la anterior mi niñez, mi infancia hermosa. Entonces tuve una infancia preciosa, muy turbulenta intelectualmente, pero muy preciosa en cuanto, ¿no?, a cómo me relacionaba. Pero luego en la adolescencia tumultuosa, con mucha frustración y muchos cambios, bueno, como cualquier adolescente. En mi caso lo sufrí mucho porque tenía muy poca tolerancia a la frustración. Bueno, por un lado tenía, pero luego por otro lado no. Bueno, he sido bastante excéntrico en muchas cosas, claro, cosas que me divierten y nos divertíamos, mis amigos siempre que recordamos, pero fue una etapa muy compleja. Ahora, cuando entro en la etapa ya preadulta, adulta, ahí cojo otra vida, elijo otro tipo de vida, me centro en mí, pero también en la normalización de muchas cosas, y luego la rompo entera y digo, ahora quiero ir hacia allí. Y esa etapa acaba de terminar, ¿no? Son esos 20 años que te decía, en los que hay como dos etapas, en los que yo ya, ahora, la vida que yo he elegido la estoy llevando al nivel ya de mis sueños, no al nivel de esta es la base fundamental de mi vida y qué bien que la vivo, sino después de pasar muchas crisis constantes, siempre, todas las personas, el CEO que mires, cualquier CEO, persona, CEO de una empresa,
C-level, lo que tú quieras, cualquier persona que admire, concertista, luthier, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué artista? ¿Qué persona te flipa que crees que es un ideal de persona? Pues todas tienen grandes problemas, grandes traumas y no pasa nada. De hecho, ahora se está empezando como a exponer, pero luego es súper interesante, por ejemplo, cómo hay personas que llevan ese trauma a crear y no parar de crear, que hay grandes historias sobre esto, y en realidad es un motor precioso. Pero eso cada uno elige, ¿no? Cada uno elige. Y la sensación contraria, de haber luchado por valores dignos, pero de forma indigna, debe pesar, ¿no? Por ende, vemos en mentalidades como terroristas retirados enfrentarse al juicio del tiempo y reconocer el dolor causado, pero no la afrontación de la falta de control al momento de luchar por sus ideas. Esto lo he visto con una persona terrorista y horroroso. Darse cuenta a esa persona, ¿no? que en realidad todo el daño que hizo y no reconocerlo porque es reconocer que su existencia es una no existencia, que no debería haber existido. El conflicto y por ende esa persona. Asumir que has hecho un daño tan grande es muy, muy potente. Como si lo que hiciesen ellos en esos ataques, que no voy a definirlos como, para que no asocies directamente, era una forma de luchar, ¿no? Una forma de luchar genuina. Podría haber definido sitios donde colocar esas cosas escondidas y enfrentarse las ideas hasta hacerlas, generar lo que generaban, los resultados, y llegar rápidamente por motos propios viviendo la violencia en sus carnes. Es decir, si ambos bandos, ambas ideas, para procesar la realidad de forma directa, velozmente el humano, sus carnes, entiende, empatiza consigo mismo, si hubiese esa misma persona hecho aquello que era operativo, hacerlo, ir, ponerlo y depositarlo, y quedarse mirando qué pasaba, y ver en carnes e incluso que le haga daño a sí mismo, ahí hubiese dicho, no es la forma de hacerlo. Y el drama hubiese sido muchísimo menor y toda la histeria colectiva hubiese sido mucho menor y seguramente se hubiera reparado mucho antes una sociedad que necesitaba repararse. Y eso ha pasado en todo el mundo. No ha pasado solo en Bilbao, ha pasado en todo el mundo. Bilbao, Euskadi. En todo el mundo ha pasado. Ha pasado en Argentina, ha pasado en todo el mundo. De diferentes formas. Y es complejo esto, ¿eh? Porque el estado de coherencia puede durar un rato si no es consistente. Si la coherencia dura un rato y no es consistente, se transforma en disonancia y tú evolucionas, pero la actividad... Te doy un ejemplo. Tú cuando estás en un grupo de amigos que son buena gente, se empiezan a drogar, delinquen. Pero tú estabas cuando eran buena gente. Y si sigues cuando se empiezan a drogar, siguen siendo buena gente, que se drogan. Entonces, ahí hay gente que puede salir, dejar de hacer, o quedarse al margen, neutrales, pero cuando ya empiezan a delinquir, la cantidad de personas que sigan dentro, o bien son coherentes desde el inicio al final, lo tanto no es coherencia, sino es disonancia, es un sistema que cuando sean encarcelados va a caer por sí mismo, esa persona va a despertar posterior al acto en sí mismo o a la condena, pero posteriormente en algún momento va a despertar esa conciencia, se va a dar cuenta que hubo un momento en que la coherencia no estuvo. Por lo tanto, si tú despiertas tu nivel de conciencia en si eres coherente con lo que estás haciendo hoy y cuánto puede afectar a mañana, si cambia el estado del grupo, el estado de la inercia que estás siguiendo, ¿no? Si tú crees en un partido político concreto y vira hacia un lugar, sales y sigues con tu coherencia o te dejas llevar y eso dura un tiempo y luego viene la incoherencia y ahí vienen los arrepentimientos, vienen los graves problemas. Todo esto, ¿no? Como todo este estado de saber salir de aquello que se modifica, porque tu mente
O sea, tú como emprendedor, como mente emprendedora, creadora de estrategias, de productos, de servicios, una persona que está ocupada y preocupada por resolver cosas, va a evolucionar. Cuanta más información va a tener una conciencia intelectual más grande, va a ser más capaz de asumir más ingestas de datos, de más áreas. Y si no te limitas y no dejes nunca, esto es una recomendación, que nadie te limite, esto sí es una recomendación 100%, es un aviso, por favor, que nadie te diga, tú no eres ingeniero, no puedes hablar de esto, no puedes aprender de esto. Que nadie te limite, porque el futuro es absolutamente líquido, la inteligencia es absolutamente líquida. No dejes que eso que no, nadie te ponga un límite. Me hace recordar a stoppers que me lo han hecho, me ha hecho mucho daño, pero bueno, gracias a eso también, mucho motor ¿no? de aprender más y con más ahínco y con más ganas y demostrar. Que da igual, a esas personas no le demuestras con nada, aunque seas llegues al más top del top del top, nunca van a decir o aceptar aquello que hicieron. Se parece a la mentalidad de ese terrorista, se parece a las mentes, esas personas que son, ¿no? que están obcecadas. Pero bueno, ahí tocamos obsesiones, claro, un founder tiene una obsesión, tiene un trauma y una obsesión. Sí, puede que tenga una obsesión desmedida sobre algo muy concreto y lo exprime al máximo, se vuelve como la super eminencia de eso. ¿Y eso es un problema? No. Si no sacrifica demasiado tiempo y puede tener un balance en su vida que lo haga feliz y él, como persona adulta, se siente equilibrado, todo está bien. No hay reglas ahí. ¿Quién va a imponer una regla de qué es el balance para una persona o para otra? Pero el estado de incoherencia sí. Cuando tú acometes actos, hechos y dejas un track record de esos hechos y luego cambias radicalmente de opinión, pero ya omites eso, hay incoherencia, porque tienes que limpiar eso, todas esas operaciones, hay que dejarlas en cero, hay que limpiarlas, para luego poder decir, esto estaba mal, todo esto no tenía sentido en realidad, había incoherencia, he descubierto ahora esto y hoy quiero luchar por esto otro. Y ahí sí aparecen los perdones, ¿no? Porque el perdón, ¿qué es? Sino un equilibrio entre el daño y el aprendizaje. Y ahí es muy duro, ¿no? Porque la justicia, bueno, ahí hay todo un sinfín para navegar. La parte de, vamos, métete en derecho, penal, civil. Uy, aprender ahí tiene que ser muy interesante. De hecho, es probable que haga un ciclo yo de eso para comprender muchas cosas también. Y mira, eso es interesantísimo. Ahí hay mucha filosofía también. Bueno, hay de todo. Porque en el terreno de las ideas, lo que te hablaba antes, ¿no? Buena gente, con buenas ideas, todo carece de empatía con la realidad directa. Es decir, te puedes crear una fantasía, un grupo de amigos, vivís una fantasía, un grupo de founders, vivís una fantasía de que vais a crear algo increíble. Luego llega el momento cuando estamos nosotros éramos 3 amigos de toda la vida, no 4 amigos de la infancia, y estábamos delante de la casa de este amigo que tenía un coche destartalado y yo dije, oye, si nos ponemos todos a reparar este coche, podemos tener nuestro primer coche para cuando tengamos 15. Éramos unos pipiolos pequeñitos y empezamos a lijarlo un día, otro día, tal, y bueno, nos empezamos a cansar el día 7, ya no había nada que hacer. Y esa frustración fue dura, ¿eh? Pues decir, uy, la cantidad de cosas que hay que hacerle a un coche, lo que hay que saber. O sea, fue como muy, muy complejo encontrarnos con eso. Pero me di cuenta, esos fueron los primeros aprendizajes de realmente lo que supone emprender algo, sea lo que sea. Porque, repito, en el terreno de las ideas todo carece de empatía con la realidad directa. Te abstraes para creer en algo, con la cantidad de tiempo a emplear, con el resultado que suele llegar mucho, mucho más tarde de lo planeado o nunca. Porque una idea de futuro es una posibilidad en medio de un ambiente constante sometido a cantidades ingentes de procesos. Totalmente aleatorios, algunos no, puro azar. Ahora, claro, una sociedad presa de ideas fijas y mentalidades fijadas, pues sí es más fácil de proyectar, ¿no? ¿No crees tú? Si tú creas un dogma único, ya sabes cómo a dónde van a ir a tomar el café, dónde van a ir a beber algo, dónde van a comer, yo qué sé. Esto lo dejamos como personas entendidas del tema, ¿no? De esto, quienes sepan mucho de esto, pues te lo dirán. Sociólogos, por ejemplo, no sé.
Politólogos, politólogas. Si todas las inercias que existen entre generaciones que han sufrido terrorismo, guerras, que incluso ahora mismo viven en una pobreza mental y por ende física, existe hoy y ahora, hoy, y probablemente hoy, ahora en tuyo, significa que es muy complejo abstraerse de todo esto. El realmente darnos cuenta de que aquella tarea a la que estamos abocados va a cambiar. Y aquello que va a cambiar, va a volver a cambiar. Y aquello que va a volver a cambiar, va a volver a cambiar. La incertidumbre famosa que se habla constantemente. No quiero estar en la incertidumbre. Las personas tienen miedo a la incertidumbre porque es una especie de monstruo negro y nuevo y que nadie quiere entender porque es como la muerte, ¿no? O sea, es la muerte y la incertidumbre. Parece ser que es como lo mismo. Es un miedo a lo que no está proyectado, a lo que no tiene explicación razonable de forma directa. Ya. Y tú dices, ¿la muerte tiene explicación? Sí, es un proceso de la vida. ¿Y la incertidumbre tiene explicación? Sí, es un proceso de la vida. Al igual que crecer y envejecer. ¿Por qué? Porque no hay nada que sea exactamente perenne, per se. Todo está sometido a erosión, por ejemplo. Todo está sometido a envejecimiento, a destrucción, a nacimiento, crecimiento y destrucción, a un desarrollo, pero geológico incluso. O sea, es decir, todo está sometido a cambio. Si la propia Tierra está girando ahora mismo, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si hemos creado convenciones para crear ese escenario finito en donde todo pase, podemos caminar y hacer las cosas como muy ordenadas, ok, pero no hay que abstraerse de que todas esas, ¿no? Esas personas que han cometido errores, esas personas que despiertan rápido para darse cuenta que la incoherencia les ha llevado a hacer todo tipo de aberraciones que son negativas o aberraciones, pues no entrar en el área de hacer tan mal las cosas que sea de delincuencia, sino aberraciones, malas prácticas, que puede incluso que nadie descubra que las has hecho, pero vivir con la incoherencia dentro es el mismo peso del otro lado. Es como las dos caras de lo mismo que habitan en un cerebro, por ejemplo. Es decir, ¿cómo una persona puede defender un ideal férreo, tan concreto, y tiene una idea tan fija, cuando asumimos que una idea fija no tiene absoluto sentido, cuando todo cambia, no solo la tecnología, la sociedad, la propia humanidad cambia por siglos, de siglos en siglos, o en milenios, ya per se, la idea de fijar una idea en sí misma no tiene absoluta coherencia. Entonces nos esforzamos en ser parte de algo que nos otorgue una coherencia con nuestros ideales, con nuestro comportamiento diario, con nuestra alimentación, con nuestro estilo de vida. Y nos perdemos la riqueza intelectual que habita en cantidades de personas que nos dan el regalo de pensar, de reflexionar, de contarnos, ¿no? De contarnos cómo era en el pasado y así traer resultados parciales al presente. Porque si todo el pasado trae constantemente conocimiento parcial, histórico, contados por los vencedores o por los vencidos, da igual, todo eso lo puedes traer, encontrar tus explicaciones, tus narrativas y crear tu visión de aquello que quieres, ¿no?, plasmar en la vida profesional, pero en la vida en sí misma. Tu análisis nos ofrece perspectiva, que utilizamos para emprender caminos, proyectos, viajes para conseguir resultados y la creación de activos externos valiosos para la compra diferida del tiempo. Es decir, si yo tengo que comprar, doy la vuelta, si tengo que crear todo aquello que tengo, vamos, me paso la vida haciendo mi casa, creando, inventando la electricidad y bueno, o sea, ¿no? Eso no tiene absoluto sentido. Pero donde la riqueza de nuestras sociedades mentales, aquí hay una cuestión increíble, nuestro mundo mental. Sin miedo hay que construirlo, plagar de valores, de ideas, de locuras, pululando como tormentas sobre la ciudad, pasajeras o constantes durante una temporada larga, pero que formen parte de esa climatología que es nuestro mundo, nuestro ideario, nuestras ideas.
Las emociones son el clima, el ambiente que envuelve la racionalidad, y esto es cierto que controlarlo es imposible, o al menos en mi mente. Y ahí aclaro, por si acaso hay alguna persona que necesite que hagamos disclaimers. Esto es, en mi caso, mi pop, mi Hughes. Como el clima en el mundo es muy difícil de predecir, ¿no? Incluso en la actual tecnología no puede ni siquiera predecirla, actual, hoy. Igual tú ya lo has visto que sí, hemos superado eso. Aunque, wow, es complejo. Todo tiene coherencia si lo buscas. Esta analogía de la mente y el mundo, un mundo dentro de mundos, tiene sentido. No un mundo que me dicen que es un mundo y que dentro está el sentido, sino mi mundo, encontrar el sentido y luego proyectarlo para que adquiera sentido y esté en consonancia, ¿no? Que esté equilibrado y que fomente con otros mundos de otras personas un cambio de verdad. No hay rigidez posible que tenga persistencia en el tiempo. Es imposible, no resiste el paso del tiempo. ¿Por qué no se encuentran todas las ideologías y se van fundiendo, mezclando? Bueno, quizás esa lucha y esa pugna constante es eso, ¿no? En términos generales. Por eso tiene que haber, ¿no? Como esa constante pugna. Y esa guerra, pues, irá trayendo esos cambios. Pero en el medio del hoy, pues, seguimos pensando, ¿por qué seguimos pensando tan unos y ceros? Pero bueno, sigue pasando. Mientras seamos unos y ceros y la tecnología unos y ceros, sí, igual con la cuántica pasa que no, y en realidad nosotros tenemos una parte cuántica que también aflorará en ese momento cuando las lógicas cambien. De momento es esto. Por un lado, la ciencia habla de multiversos en las pantallas de ficciones que se visten de ciencia y edulcoran con guiones de épica griega. Lo vemos y lo consumimos y damos por hecho que eso puede ser real o es real, por algo que entendemos, pero no lo adquirimos para aumentar nuestra coherencia. Por ejemplo, sabemos que la evolución de la tecnología es innegable. La ciencia está avanzando a pasos agigantados, pero no queremos ahondar en ello porque no somos parte de ello, no estudiamos para ello y no queremos entender eso. Entonces, ¿cómo vamos a adquirir un nuevo estado de diálogo entre nuestros pares, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de vida? ¿No? Cuando vas al barrio, en tu casa, ¿con quién hablas? Ah, no hablas de estas cosas, hablas de lo superficial, emites lo superficial. ¿Dónde está la coherencia? Decir y hacer. Hay personas que la distancia de hacer y decir es tal que no ven relación entre ellas. Prefieren vivir diciendo que haciendo. Y otros prefieren solo hacer y no decir. Y quizás hay otros que mientras hacen, dicen. Y es muy interesante. Como si fuera el comienzo y el final de un proceso. No va con ellos. ¿Qué opinas de una persona que solo sabe decir? Contéstalo, por favor. ¿Qué ejemplo extraemos de personas que solo dicen? ¿No? Si hablan de, dicen que, hacen, ¿qué? ¿Cuándo hacen? ¿Qué hacen? Todo aquello que bebo, ingiero, escucho, veo, pienso, me define. ¿Soy el resultado de hacer o de decir? ¿De qué soy el resultado? Acabo de pensar en que me está viendo, por ejemplo, alguien que no le caigo muy bien y dice, ¿qué está haciendo este tío ahí, haciéndose el filósofo? No me estoy haciendo nada. Y si lo has pensado en algún momento, pues retírate. La cuestión de aquí es que mientras yo emprendo, me busco explicar todo para intentar aspirar a un nivel de coherencia más grande para poder también dirigir mejor organizaciones más complejas y tener como más relajación mental y no sacar a relucir partes o aristas de mi personalidad que son más duras y que no me hacen fluir en sociedad. Por lo tanto, es mi viaje y es un viaje que lo hago y lo comparto con mucha generosidad para que también despierte preguntas en ti. Y si te caigo mal es porque ciertamente te represento y te estás proyectando en mí y yo represento aquello que no estás haciendo. Up to you. Pero yo sigo. Los hechos son la estela de lo posible, de aquello que has logrado hacer, sin importar la violencia, el nivel de impacto en la red física o digital. Has impregnado hechos, discursivas, reuniones que las personas recuerdan, has soltado frases tuyas y de otras para llegar a impactar y ser memorable. ¿Eres de las personas que parafrasean constantemente y que las conversaciones son parafraseo de aquello que han escuchado?
escucho, parafraseo, parece que es pensamiento original y son el parafraseo de 8 fuentes. Bueno, eso es la vida misma, o sea, el pensamiento original lo vamos hilando poco a poco según... Si yo hubiera hecho caso a las personas que me decían que solo tenía que hacer eso porque era bueno en eso, madre mía, no estaría ni hablando hoy, ni, vamos, no estaría ni... Es que estaría depresivo y molesto, y no estaría ni siquiera haciendo nada. Por lo tanto, no aportaría nada de valor. Entonces, tú tienes que encontrar cuál es la coherencia que hace que tú emerjas con una autoconciencia, con una autoestima también. Pero si quieres ser memorable, no recurras. Por ejemplo, un ejemplo, conozco a una persona que para ser memorable trabaja en marketing y recurre a técnicas de marketing para ser memorable a nivel personal o profesional, como construyendo una especie de táctica o roadmap que lo vas viendo evolucionar durante el tiempo y digo, pero si esta persona se está avatarizando ya. Y la gente la recuerda, pero mal, porque dice, es obvio que estás utilizando técnicas que están vistas en otro... no eres una marca, es aquello de la marca personal, o sea, tú no eres una marca, tú eres una persona que proyecta lo que dice, lo que hace, y proyecta una imagen que genera un escaparate colectivo para que las personas tengan hacia dónde ir o generar conversaciones, pero para ser memorable e impactar tienes que querer cambiar el mundo de verdad, encontrar algo nuevo, resolver algo que impacte de verdad. No seas memorable por decir algo ocurrente. Si lo haces, que sea algo natural en ti, que salga del pensamiento propio, original. Pura espontaneidad. Bueno, con la IA hablando, adolescencia y edad adulta. A medida que los individuos alcanzan la adolescencia y la edad adulta, continúan experimentando cambios cognitivos y emocionales. Pensamiento abstracto y la toma de decisiones y la capacidad para entender o regular las propias emociones siguen desarrollándose durante toda esta etapa. Yo lo he pasado, por cierto. Yo realmente no sentí estar hecho, no sé si te ha pasado de esto de que cuando pasas de niño ya con 15 ya pegué un estirón, 17 otro súper estirón, ya fui alto y luego pues orejas, boca, todo como deformado, el pelo como muy crespo, luego más lacio, o sea, yo venía a tener el pelo como mucho más bonito, vas mutando y lo mismo mentalmente. Y con 20, con 21, con 22, con 23, con 24, con 25, con 26, con 27, con 28, con 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37... Ya con 37, 38 empecé a sentir como un aplomo, wow, muy interesante. Aquello que admiraba de las personas que decía, wow, este tío, esta tía, qué misterioso, no habla, habla poco, qué autocontrol. Cuando habla dice exactamente lo que piensa, cómo responde, cómo elabora, cómo articula el discurso. Wow, este político, esta persona, este representante, admiraba todo eso, pero lo desarrollaba yo también, claro, lo entrené constantemente. Pero en realidad era lo que hacía de niño. Soy como era cuando niño. Me ponía una cámara igual que ahora y grababa cosas con mi hermana y jugaba y hablaba y me salía. O hablaba delante de la gente y no podía repetir cosas. Era ocurrencia tras ocurrencia, pero no podía repetir. Me encantaba generar el ambiente, generar sonrisas, pero no quería ser actor, he pasado por todas las fases. Yo en realidad que quiero ser actor, soy bueno, pero si soy bueno creando empresas y soy bueno con esto, ¿por qué quiero ser actor? No, actor no es, pero hablar sí. Entonces vas sintonizando mientras las emociones, mientras todo se va acompasando. Querer ser un líder muy joven y contar aquellas cosas que no has vivido, no puedes parafrasearlo todo. Por lo tanto, hay que vivir muchas cosas, hay que pasar muchos momentos y ahí es donde tienes cantidad ingente de datos. Ingente. Si lo documentas es apabullante. Pero bueno, ahí existe la posibilidad de que quieras acelerar la velocidad de tu aprendizaje. Que lo hayas hecho y por ende comprado ideas que caducaron hace tiempo. Y lo sabes pero no lo enfrentas. Pero te sirve. Eso sí que es verdad, te sirve. O sea, no te arrepientas. Si has pagado un curso y te has quedado en cara de tonto de miles de euros con un payaso de internet, digo payaso porque yo desprecio absolutamente a las personas que no tienen ese respeto intelectual.
Tampoco es esto que hago yo, ¿no? De todo gratis y ya está. O sea, evidentemente tengo que conseguir algo con todo esto. Tiene que haber un retorno obtenido de esta inversión de tiempo. Lo voy a conseguir. Voy a encontrar el modelo y lo estoy encontrando poco a poco. Pero sé que no es el modelo que me proponen constantemente. Ya lo encontraré. ¿Cómo? Pues ya lo encontraré. Pero no el que me dicen. Pero sí es cierto que haciendo de forma parcial, consumiendo e invirtiendo, cualquier error también es cantidad ingente de información. Y aquello que te indigna y te molesta, procésalo por qué y vuelve a preguntarte, ¿hay coherencia al momento de la compra de esta toma de decisión? Porque una mala decisión puede influir negativamente en otras 1000 decisiones a raíz de esa mala decisión, ¿eh? O de cientos de malas decisiones que ya son en cascada y en un momento ya no puedes controlar, es una bola de nieve. Entonces, cuidado con eso. Cuando detectes incoherencia, corta. Si te has metido en un curso, en un dogma, en una secta, o has empezado una organización que te dicen que hay que despojarte de todo y solo hacer eso, no. Pensamiento rígido, absolutamente no. De ningún tipo de ideología. No y no. Es un no rotundo. Ni esto. O sea, esto es abrir pensamiento. Ahora, como si no quieres volver y ya está. O sea, cuidado con esto porque no hay nadie que te va a dar todas las respuestas. Las respuestas las tienes que encontrar tú y ese todas las respuestas será al final de tu vida cuando ya tengas todas las respuestas que tú querías tener. Que no son todas iguales ni tal. Entonces, todo lo que nos encorsete, nos encierre en un marco de procedimientos, de pensamiento, de ideología, y si encima es muy rígida, más que más, porque ahí te das cuenta que, bueno, eso es uno de los warnings más claros. Así que por favor, cuidado con eso. Y no te arrepientas, sal cuanto antes de ahí y no te arrepientas de ponerte a analizar y a pensar y a lucubrar cómo quieres construir ese futuro en donde vas a volver a fallar, donde te van a volver a fallar a ti mismo, incluso cuando has depositado confianza y te van a fallar personas que te van a traicionar. Hay todo tipo de juegos y artilugios y artimañas sociales que van a pasar, pero ¿te lo vas a tomar a personal? ¿En el mundo de los negocios profesional? No. En el mundo personal, pues tendrás que tomar buenas decisiones, tan buenas que tendrás que repreguntarte casi todos los días si aquella decisión de las personas que te rodean es correcta. Y sufrir también tomar esas decisiones con las consecuencias que van a traer. Yo no te animo a que lo hagas, sino el estado de coherencia tuyo va a hacer que te preguntes constantemente todos los porqués y va a salir. Hay una posibilidad de que tus cambios cognitivos y emocionales no los hayas trabajado, ni tampoco tu nivel de abstracción. Puede que hayas seguido por una secuencia lógica, pero la abstracción lógico-matemática sí, pero la abstracción quizás en el ramo de las artes, ¿no? Como todo ese pensamiento más conceptual, más global y no tan centrado en un área concreta, pues puede que te haya pasado y que sea necesario. No, el arte es... No, el arte es... No sé si es ciencia, bueno, es increíble. El arte tiene una cantidad de información y una cantidad de compresiones en trazos, en tantas cosas, en todo tipo de arte y narrativa, pues realmente son papilla de cosas hipercomplejas que el artista no ha sabido expresar. Y ahí está el valor de eso. De que con todo su dolor, o con todo su desprecio, o con toda su crítica, con toda su vehemencia intelectual, o con toda su decisión intelectual sobre que eso tiene que ser así, o de no poder controlarlo es así, todo ese espectro me parece un umbral, un ambiente intelectual tan rico que hay una nueva iluminación ahí, ¿no? Entonces, imagínate mezclarlo todo y poder ser súper intelectual científicamente hablando y hablar en los términos de esa otra intelectualidad abstracta y convivir con ellos sin tener que poner etiquetas que menosprecien e infravaloren. Obviamente sabrás detectar con quién vas a poder encontrar eso que sea constructivo, que hay tanta elaboración y tanta coherencia que el mensaje te llega, es simple, es limpio. Lo ves, es como el buen arte, el buen diseño, lo ves, se ve, se siente, se palpa, se entiende. Y esas personas son con las que vas a poder construir y llegar a esas cotas más altas, siendo quien seas, y da igual lo que hayas logrado.
Da absolutamente igual. Seas quien seas. Basta ya de poner esos galones, basta ya de esos niveles, basta ya de esos roles. O sea, he librado una guerra contra los roles, literal. Todo tiene sentido cuando lo contrastamos con la vida que hemos elegido y ahí radica una creencia de ya tener todo definido hasta el final. Es decir, todo tiene sentido cuando lo contrastamos con la vida que hemos elegido, con esa idea, o sea, fija, firme, entonces es así, es, sí, ¿no? Esta idea, sí, esta idea 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 sí. Cuidado, porque eso se vuelve una creencia que se fija ya y tiene un efecto aquí que es un efecto de pliegue temporal. Como si pliegas una hoja y escribes o dibujas una forma de un lado y de la otra que coinciden en el pliegue, pero que abrir la hoja vemos que el tiempo entre una y otra ¿no? Tiene como una distancia que no se ve al estar plegado, pero sí cuando lo despliegas, dices, han pasado 100 años y yo con la misma idea. Es un buen ejercicio. ¿Cuándo empecé en tal grupo? Y ahora hoy, ¿qué creo? ¿Qué creía? Lo abro, ¿cuánto ha pasado? Y digo, uy, hostia, han pasado 10 años. Hostia, han pasado 20. Hostia, han pasado 15, 5, 20, 32. Bueno, busquemos yo mismo. O sea, ¿hace cuánto soy parte de un partido del cual creo o no creo? ¿Ya estoy más descreído o no? ¿Hace cuánto soy parte de un club de lectura? ¿Hace cuánto soy parte de un club de cine o no? Ya no soy, porque eran todos egos, todo el mundo ahí quiere decir lo que piensa, pero no hay un discurso real, colectivo, en el que se alcanzan cotas de análisis que mejoran y vuelve todo más adaptativo, real, conectado con la ciudadanía. ¿Pasa eso? No lo sé. Este efecto de pliegue temporal me parece como, no sé, se me ocurrió, no sé por qué, me parece genial. Pues eso hacemos mentalmente. Fijamos una idea, una forma, asignamos un valor absoluto, porque lo creemos absoluto, ¡pua! Y pase lo que pase, nos morimos con esa idea fijada. Bueno, si no sales de ese estado. Quizás es un dogma, una ideología, lo que te anticipaba. Piensa un momento, si vivieses 500 años, ¿cargarías tanta rigidez 500 años? Por ejemplo, para nada. Yo creo que, de hecho, decimos ni en 100 años, como un absoluto de máximo de vida para el 100%. Es decir, bueno, claro, ¿qué persona vive más de 100 años? ¿O cuántas más de 150? Hoy podríamos afirmar que 170 años nadie de origen humano puede lograr tal hazaña, ¿no? De afirmar tanto. Solo para fantasías de Drácula, fantasmas, dioses, pero para humanos imposible, al menos que podamos demostrarlo. ¿Por qué cargar la rigidez de 70 años? Me pregunto. Cuando era niña, ¿cargabas esa rigidez? ¿Necesitabas saber o sentir que era algo concreto y iba a ser para toda la vida? Voy a conocer a esta persona para toda la vida. Voy a hacer esto para toda la vida. Voy a trabajar esto para toda la vida. Parece ser que eso ha cambiado, ¿no? Pues ahí sigue calando, ahí sigue. 500 años con un esquema mental fijado y un mundo que cambia a tasa de 10% mensual. En 500 años son 5.000 veces de cambios contra uno. Bueno, ningún cambio. Imaginemos que la mentalidad fijada cada 100 años cambia, porque si fijamos la historia, las corrientes de pensamiento cambian. Cada 100 años, cada 500, cada 1000, pero cambian. No podemos omitir que aquello que era genial hoy es una falacia, ¿no? Aquello que era un descubrimiento increíble hoy está desechado. O aquel descubrimiento basado en conquista, aunque fue bueno, violento, pero bueno, porque estamos hoy donde estamos. Pero también fue malo, porque aplacó otros pensamientos, por lo tanto, y con violencia. Entonces, somos hijos de estos cambios. Es complejo toda esta historia. La historia está plagada de cambios, de acumulación de aprendizajes, y es una mentalidad única y una constante de reforma. Reforma constante. Hoy vivimos una reforma muy grande que quizás no estamos asumiendo psicológicamente, pero es una gran oportunidad para mentes inquietas que quieran poder hacer cosas imposibles hace 10 años, que solo estaba relegado para un ingeniero, para un arquitecto, y hoy puede ser todo eso en uno. Si quieres, si te enfrentas a lo incómodo de aprender
durante unos buenos años a sumergirte en la tecnología de verdad, vas a flipar. La historia está plagada de cambios, de acumulación de aprendizajes y es una mentalidad única y una constante reforma. Me ha gustado. Pero en nuestro grupo, en nuestra tribu, creemos que debe ser fijo, porque sí, porque yo pienso que es así, porque fue así, porque hace 20 años ¿cómo era? Así. ¿Cómo es hoy? Así. ¿Cómo va a ser? Así. Pero no vas a venir tú a contarme nada, ¿no? Elvio Nielsen, en Nielsen Way. O dale una vuelta. Ese es el fin de la parte 3. Lo siguiente, ¿qué viene? ¿Qué viene? Afirmación posible. Bueno, Nielsen, entiendo que tú me pones a prueba, pero tú, tus creencias, las pones tú a prueba, Elvio Nielsen. Y hago más preguntas. ¿Qué ahora vamos a hacer? Y grabar para el siguiente episodio, porque me encanta que estés ahí, te agradezco que estés ahí. Si sigues ahí es porque estamos como en comunión en esta, ¿no?, búsqueda de pensamientos nuevos y cotas más altas, y tengo unas ganas de conocer a mucha gente, tengo unas ganas, vamos, increíbles de conocer gente y hablar de topics y cosas que yo he ido soltando para que me disparen otros y poder apuntarlos y trabajarlos y hacer todo esto una bola ingente de reflexión. Todo con el objetivo de que seas una mente emprendedora, recuérdalo, ¿eh? John Fonder o quien seas, pues estoy seguro que te gustará ver esto. Bueno, o no, yo qué sé, no, siempre sufro con esto. Venga, siguiente.